Buen día, queridos hermanos, queridas visitas que nos acompañan mediante esta plataforma virtual. Queremos abrir las Escrituras en la carta a los Filipenses para dar lectura a algunos textos que van a servirnos de inspiración en nuestra meditación durante esta mañana. Filipenses capítulo 4. Vamos a leer algunos versículos de esta sección final de esta epístola de amor. Filipenses 4, verso 4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Verso 11, la segunda sección. Pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Y verso 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pretendemos dar continuidad a un encargo que el Señor ha puesto en nuestro corazón, titulado La experiencia cristiana en tiempos de aflicción. La carta a los Filipenses, como ya hemos mencionado en otra ocasión, es una carta que nos muestra los afectos más entrañables del apóstol Pablo. Junto a la segunda carta a los Corintios, conforman los relatos más biográficos del propio apóstol Pablo. En este caso, Pablo está en prisión, los hermanos filipenses están siendo perseguidos y atribulados por causa del testimonio del Señor, y tanto el mensajero como los destinatarios están en un contexto de crisis. La experiencia cristiana revelada aquí en la carta a los Filipenses nos muestra aquellas vivencias más profundas que surgen de una hora de dolor. Sin embargo, la experiencia aquí evidente no solamente se restringe a aquellas horas de aflicción, sino que es transversal a toda circunstancia de la vida. Por eso Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hemos dicho ya que el mundo entero está en una hora de prueba, de la cual la propia iglesia no está eximida. Sin embargo, Dios tiene propósitos de alguna manera diferenciados tanto para el mundo cuanto para la iglesia. Esperamos en la gracia del Señor tomar algunos textos relevantes de esta última sección de esta epístola, que nos ayuden a discernir un poco más aquellos propósitos que Dios se reservó para su pueblo en esta hora. Y en cierto sentido, también tocar algunos elementos que pueden alcanzar el corazón de aquellos que aún no se identifican con el pueblo de Dios. Entonces, quisiera destacar aquí 5 aspectos relevantes que surgen de los versículos recientemente leídos. Voy a enunciarlos para poder orientarnos en el desarrollo de este mensaje. El primero está en el versículo 4. Regocijaos en el Señor. El segundo está en el versículo 5. Vuestra gentileza. El tercero está en el versículo 6. Por nada estéis afanosos. El cuarto está en el versículo 8. En esto pensad. Y el quinto está en el versículo 11. He aprendido a contentarme, cualquiera sea mi situación. Hermanos, la carta a los Filipenses, como ya hemos dicho, escrita en un tiempo de crisis, podría naturalmente evocar en nuestros corazones un sentimiento de tristeza o un sentimiento de presión sobre la vida de aquel que la escribe. Sin embargo,
resulta maravilloso descubrir que la nota dominante de esta epístola es precisamente el gozo y no la aflicción. La expresión gozo o regocijo aparece en al menos 16 ocasiones en todas sus variantes durante esta epístola. Es la nota más recurrente o el sentimiento predominante del corazón del apóstol cuando está escribiendo esta epístola. Y no solo de él, sino también de los filipenses. Ahora, el verso 4 del capítulo 4 nos dice: regocijaos en el Señor siempre. Y una insistencia, otra vez digo, regocijaos. ¿Por qué es necesario que esta exhortación sea doble en este texto? En primer lugar, porque reconocemos la dificultad de permanecer con un gozo continuo en una hora de prueba. No es algo natural para el hombre. No es algo propio de una reacción común de nuestras almas, guardar alegría en medio del dolor. Y sin embargo, tampoco es una experiencia ajena de aquellos que tienen la habitación de Dios en su corazón, aquellos que tienen la presencia de Dios en su corazón. Por eso, es una doble demanda, pero es una reacción posible de asimilar, de vivir en una hora de prueba. Regocijaos en el Señor, siempre. Noten aquí que la naturaleza del gozo no radica en las circunstancias, sino en una persona. Regocijaos en el Señor. En otras palabras, Jesucristo es el objeto y el ambiente de este gozo constante. No son los hechos a nuestro alrededor, ni son tampoco experiencias de bienestar o de placer, sino que siempre, tanto en los días de aflicción como en los días de alegría, el gozo de aquel que pertenece a Dios es la persona de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús ha sido el gozo de Dios de eternidad a eternidad. En Proverbios capítulo 8, Cristo es prefigurado como la sabiduría de Dios. Y allí dice que aquella sabiduría eterna, que era el Hijo de Dios, estaba con Dios, siendo su deleite o su gozo de día en día. Y tenía solaz o inclusive regocijo delante de él, cuando los cimientos de este mundo estaban siendo echados. En otras palabras, desde la eternidad antes que comenzara el tiempo y el espacio, Jesucristo, el Hijo de Dios, ya era el objeto de alegría de Dios el Padre. Pero no solo eso. Cuando le vemos en sus días humanos, cuando el Hijo de Dios toma forma de hombre, en su encarnación, en una ocasión tanto en su bautismo como en la transfiguración de Jesús en el monte de gloria, los cielos se abren y una voz se oye. Dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento o complacencia. En otras palabras, aquella alegría eterna de Dios el Padre tiene un eco en los días de la humanidad de su Hijo Jesús. Y entonces Dios vuelve a confirmar con los cielos abiertos que el Hijo es el objeto de su gozo, de su contentamiento. Luego Cristo muere en la cruz, resucita entre los muertos, llega el día de su ascensión a la diestra de Dios, y en su exaltación, Hebreos capítulo 1, verso 9 nos dirá que Dios le ungió con óleo de alegría más que a todos sus compañeros. En otras palabras, Jesús es la fuente de alegría. Jesús es el gozo. Es un gozo, además, perdurable. Es un gozo que no cambia mediante las circunstancias. Es un gozo que no depende tan solo de momentos de entretenimiento, tan solo de momentos de conquistas, tan solo de realizaciones personales. No. Es un gozo que perdura tanto cuanto su persona misma. Es un gozo inagotable tanto cuanto su persona misma. Por lo tanto, el gozo verdadero de los hijos de Dios está más allá de toda experiencia terrenal. Radica en la suficiencia de aquel que amamos, en la suficiencia
de aquel que es el placer de nuestras almas. Como dice el himno, Jesús amado, tú de mi alma el placer. Oh, cuántas experiencias de alegría hemos tenido en la presencia del Señor. Y aquí sugiero todavía algo más. Este gozo deriva de la propia presencia del Señor. Mire conmigo el Salmo de número 16. Salmo 16, verso 11. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Mire también el Salmo 21, versículo 6, hablando del reinado de David. Habla de la gloria de este rey. Y entonces dice, porque lo has bendecido para siempre, lo llenaste de alegría con tu presencia. Hermanos, queridas visitas, alegría en medio del dolor es totalmente posible, mediante nuestra relación con aquel que es el gozo inmutable, el Hijo de Dios, como compuso un clásico músico de siglos atrás, Jesús, la alegría de los hombres, constante consuelo, fortaleza en el dolor, luz para nuestros ojos. Ahora, algo más, en relación al gozo que emana de su presencia. Nuestro hermano Carlos Spurgeon diría así, nuestros gozos ni son artificiales, ni están pintados, sino que son sólidas realidades. Los nuestros son gozos que podemos llevar a nosotros y con nosotros, a nuestra calma, a nuestros momentos de tormento, que podemos llevarlos a nuestras camas e inclusive en el polvo silencioso. Gozos que dormirán con nosotros en la tumba y con nosotros despertarán en la eternidad. Gozos a los que podremos mirar de nuevo y vivir en retrospectiva. Gozos que podemos anticipar y conocer aquí y luego en la eternidad. En otras palabras, todo gozo que emana de la presencia del Señor nunca perecerá. Es un gozo en un sentido espiritual. Es el gozo de poder tener una relación viva con el Dios vivo. Ahora, el asunto de la presencia del Señor resulta fundamental. Nosotros hemos sido conducidos a nuestros hogares en una oportunidad única de ganar un poco más, si fuera tan solo un poco, de la presencia del Señor en nuestra vida relacional con Dios. Tenemos la oportunidad de aquietar el corazón de todas las voces a nuestro alrededor y orar como lo hizo Moisés en el antiguo pacto en el Sinaí. Señor, si tu presencia no va con nosotros, no nos saques de aquí. Es decir, preferiríamos permanecer en esta situación de tribulación si de alguna manera, cuando ésta haya acabado, la presencia del Señor no nos acompañase. Pero hay una oportunidad única para la novia de Cristo, para la iglesia de Dios, que busquemos de una manera renovada la presencia del Señor en nuestro corazón. El mismo capítulo 4 de Filipenses, en el verso 5, en la segunda sección dice así, el Señor está cerca. Muchos han debatido preguntándose si esto tiene relación a una aproximación escatológica del Señor, es decir, a su segunda venida, o a su presencia presente el día de hoy. Y ambas son aplicaciones aceptables, plausibles. Yo quisiera tomar eso que significa la presencia presente del Señor. El Señor está cerca. Cada vez que nosotros tenemos una experiencia de contrición de corazón, de alguna manera somos compungidos por causa de circunstancias aflictivas, podemos acordarnos, cercano está el Señor de los quebrantados de corazón. O si nuestro corazón pudiera de hecho ser quebrantado mediante las presentes circunstancias,
y la presencia del Señor fuese todo cuanto anhelásemos. Como dijo alguien, no descubriremos que Cristo es todo lo que necesitamos hasta que sea lo único que tengamos. Si el Señor nos despojase aún de toda nuestra bienestar, entonces su presencia siempre será suficiente. Si nosotros hemos de salir de esta situación puntual, el llamado es este, que sea con una experiencia renovada en la presencia del Señor. Porque en su presencia hay plenitud de gozo. En su presencia hay delicias para siempre. Con su presencia nuestro corazón permanece alegre, aún en medio de todo tipo de tribulación. Luego, el verso 5 nos remonta a otro elemento relevante. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Esta es una palabra tan maravillosa. La expresión gentileza es el bien que surge de la adversidad. ¿Quiénes pueden manifestar este tipo de gentileza? Apenas aquellos que han descubierto aquel gozo o aquel bien que surge en una hora de prueba. Esta palabra significa lo siguiente: una firmeza paciente y humilde, capaz de someterse a las injusticias, a las desgracias y a los malos tratos, sin odio ni maldad, confiando en Dios por sobre cualquier otra cosa. Esta es una expresión más amplia del sentido de esta palabra griega, traducida en nuestras versiones como gentileza, en otras como bondad, pero no es una bondad común. Es aquel bien que surge por medio de la aflicción. Es un bien asociado a paciencia, es un bien asociado a renuncia, es un bien asociado a despojamiento, para que Dios sea todo en toda situación. Como lo dirá Pablo en Filipenses capítulo 4, verso 13. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Entonces, esta gentileza o esta bondad significará un contraste con la actitud de angustia que el mundo está viviendo. Aquellos que hemos nacido de nuevo y que por la gracia de Dios somos introducidos en los tratos de Dios mediante horas de aflicción, podemos vivir este tipo de reacción espiritual, un bien y una paciencia que surgen por medio de la prueba, y ser un testimonio al mundo que nosotros somos atribulados, pero no angustiados, no desesperados. Ahora, al mismo tiempo, aquel testimonio precioso es un manantial de aguas vivas para aquellos que tienen sed de la presencia de Dios. Oh, que el Señor permita que nuestro corazón, que nuestras familias sean esa fuente de aguas para los sedientos, que podamos ofrecer aquella agua que apaga la sed definitivamente en el corazón del hombre, que podamos calmar las angustias como Dios ha consolado nuestro corazón. No caigamos en el desespero general que los hombres tienen, sino mantengamos firmeza, paciencia, humildad en medio de toda circunstancia, para que el nombre de nuestro Señor sea glorificado con nuestras vidas. Ahora, un tercer punto. Verso 6. Por nada estéis afanosos. Noten aquí que la expresión es rotunda. Por nada, lo cual no deja ningún elemento de duda. Tanto los afanes que son propios de nuestra vida, como aquellos que surgen en horas de incertidumbre, en nada ocupen preeminencia en nuestro corazón. La palabra afán que aquí aparece es una palabra que nuestro Señor utilizó en parte de su discurso en el Sermón de la Montaña. En Mateo capítulo 6, del verso 25 en adelante, podemos encontrar la expresión afán asociada a la comida, asociada al vestido, asociada al desarrollo en estatura. Cuando dice, no os preocupéis o no estéis afanosos como el mundo por aquello que habéis de comer, de beber, de vestir, o nadie le puede añadir a su estatura un codo. Son las palabras de Jesús. En todas ellas ocupa la expresión afán, que significa de alguna manera una demanda constante. Se asocia a una preocupación intensa.
Y las palabras del Espíritu Santo para nosotros en esta hora es esta: por nada estéis afanosos. Dios nos llama a transformar nuestras ansiedades, nuestras preocupaciones legítimas, en un camino de oración. Mire Filipenses capítulo 4, verso 6, cómo sigue. Sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Peticiones, oraciones, ruegos, siempre con acción de gracias. ¡Ah, qué consuelo para nuestra alma! El poder orar y derramar nuestras ansiedades delante de nuestro Padre Celestial. Porque Jesús dijo así: vuestro Padre tiene cuidado de vosotros. No estamos desprotegidos, no estamos desamparados. Nunca he visto a un justo desamparado, dice el salmista. Esa es nuestra realidad espiritual. Dios nos tomó en sus brazos en cuanto a comida, en cuanto a bebida, en cuanto a vestido, en cuanto a desarrollo. Es decir, preocupaciones legítimas del alma humana, sean protección, sean provisión o sean expectativas de crecimiento. Todo esto está cubierto por nuestro Padre Celestial. Él no nos abandonará. En toda circunstancia, Él se adelantó para ser nuestra protección. Él se adelantó para ser nuestra provisión. Él se adelantó para allanar el camino, para crecer para su gloria. Entonces, una sola cosa es necesaria. Jesús dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Es verdad, no dejaremos de trabajar si están las oportunidades, no dejaremos de buscar trabajo si en algún día escasea, y sin embargo ese afán no será la preeminencia en los sentimientos de nuestra alma, sino una tranquila confianza en nuestro Padre Celestial, que conoce y tiene el control sobre todas las áreas de la vida humana. Ni aun un cabello de nuestras cabezas cae sin que nuestro Padre tenga conocimiento. Ahora, ¿cómo Él cuidará de las almas en quienes confió la vida de su propio Hijo? Si no escatimó a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará con Él también todas las cosas? Podemos confiar en Dios. Él es todo suficiente. Y derramar nuestras ansiedades en un camino de oración, siempre agradeciendo a Dios, inclusive antes de recibir, dando gracias en todo por causa de sus misericordias que no se consumen, por causa de su gracia abundante desde su trono. Dios está siempre presente. Por nada, hermanos, estemos afanosos. Y usted, querida visita, usted que está oyendo este mensaje y le pueden parecer de alguna manera extrañas estas palabras, verdaderamente hay descanso para el corazón angustiado. Verdaderamente hay descanso para el corazón afanado. Y es descansar en un Dios que tiene cuidado de todas nuestras necesidades y que utiliza todas las circunstancias propias de la vida humana para que nosotros entremos en una relación más íntima y conozcamos su amor suficiente. Entonces, dice el verso 7 que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones. Es decir, una vez que derramamos nuestras ansiedades en oración, la paz de Dios actúa como un cuidador. Esta palabra es en un sentido militar romano. Guardará. Significa una guardia romana sobre las puertas de una ciudad. Ellos deciden quién entra y quién sale. De esta manera, la paz de Dios guarda nuestro corazón cuando derramamos nuestras ansiedades delante de Él. La paz de Dios decidirá qué cosas deben salir de nuestro corazón y qué cosas deben permanecer. Qué cosas van a salir para testimonio o otras para ser desechadas. Qué cosas deben permanecer para guardarlas como una experiencia escondida delante de Dios. La paz de Dios guardando nuestras almas. Mi paz os dejo, dijo Jesús. Mi paz os doy. Yo no doy esta paz como el mundo la da. La paz del Señor permanece en el corazón. Un cuarto punto, versículo 8. Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. En otras palabras, Dios está llamando a su pueblo a un reordenamiento de nuestros pensamientos.
Somos bombardeados por una cantidad de información, mucha de ella manipulada de manera intencional, para capturar nuestras sensibilidades, para manejar nuestras reacciones, para poder de alguna manera conducirnos a una forma determinada en la cual nosotros cooperemos con el avance vertiginoso de este mundo en oposición a Dios. Y sin embargo, nosotros tenemos la posibilidad que por medio de la palabra de Dios, nuestra mente sea reordenada, el espíritu de nuestra mente sea capturado para Dios. Y entonces, ocupando nuestra mente con estas cosas, lo verdadero, aquello que es genuino, aquello que tiene realidad espiritual, en contraste con lo falso, en contraste con la información manipulada, en contraste con la información alarmista, en contraste contra lo sensacionalista, todo lo que es verdadero, es decir, lo que pertenece a Jesucristo, el que es la fuente de toda verdad, permanezca en nuestras mentes. En eso pensemos. Por otra parte, todo lo honesto. Aquí significa lo honorable. ¿En comparación con qué? ¿O en contraste con qué? Con aquello vil o aquello que es despreciable. Solamente basta leer los comentarios de las personas en medio de las redes sociales para usted descubrir cuánta vileza hay en el corazón del hombre. Y si en algún momento nosotros nos deslizamos y nos dejamos caer, descubriremos que esa vileza también está en nuestra naturaleza caída. Sin embargo, nosotros hemos sido vestidos de justicia, de honra por el Señor. Nuestras mentes pueden capturar aquello que es verdaderamente noble y pensar en ello para guardar nuestros corazones. Porque muchas veces lo que captura nuestra mente captura nuestro corazón. Lo justo, lo puro, lo amable. Aquí expresión amable significa sentimientos amistosos. Nosotros los cristianos hemos de ser los de corazones más abiertos y amistosos para con aquellos que nos rodean, para poder comprender sus aflicciones, para estar atentos a dar un consuelo sobre el hombre de aquellos que están oprimidos, para poder traer una palabra de bendición, para poder ayudar si es necesario de una manera eh, evidente, material, si así el Señor nos conduce, siempre un sentimiento de amistad para los que están a nuestro alrededor. Todo lo virtuoso y todo lo excelente, que eso ocupe nuestra mente. Entonces, quería compartir con ustedes algunos principios que coloca nuestro hermano A. W. Tozer, un profeta del siglo XX. No se preocupen, es muy breve y luego podemos repasarlo entre nosotros para cultivar una vida interior que redefina nuestro pensamiento. En primer lugar, retírese del mundo todos los días hacia un lugar privado, aunque éste sea apenas su habitación, para cultivar una vida interior. En segundo lugar, permanezca allí hasta que los ruidos internos comiencen a acabar en su corazón y el descanso de la presencia de Dios le envuelva. Apague todo sonido desagradable y salga de su cuarto resuelto a no volver a darles oído. Oiga la voz interior del Espíritu Santo hasta aprender a reconocerla. Pare de intentar competir con otros. Entréguese a Dios y sea genuino delante de Él. Reduzca sus intereses a unos pocos. No procure saber cosas que no le son útiles. Ah, qué consejo más pertinente. No procure saber cosas que no le son útiles en un mundo bombardeado por tanta información. Aprenda a orar interiormente en todo momento. Luego de un tiempo de práctica, conseguirá hacer esto mientras realiza sus acciones cotidianas. Practique la sinceridad de un niño y la humildad. Pida al Señor ojos simples. Lea menos, pero lea aquello que realmente importa para su vida espiritual. Jamás permita que su mente permanezca dispersa por mucho tiempo. Llame de regreso a casa sus pensamientos errantes. Contemple a Cristo con los ojos del corazón, ejercitando la concentración espiritual. En esto pensad. El Señor siga acrecentando este camino en nuestra experiencia cotidiana. Finalmente,
el verso 11 en la segunda sección. He aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Esta es la experiencia sublime en cuanto a experimentar a Cristo en todas sus dimensiones. Independiente de cuál sea nuestra situación, el apóstol dice, he aprendido a contentarme. El gozo permanece en el corazón, independiente de las circunstancias, porque como ya hemos dicho, el gozo de un creyente es una persona, es las delicias de gustar la presencia de Cristo delante de nuestros rostros. Entonces, el apóstol Pablo estaba encadenado en un arresto domiciliario en Roma, no podía salir en sus recorridos habituales, no tenía contacto social frecuente como lo tuvo durante muchas décadas con sus hermanos queridos en diferentes partes del mundo. Ahora escribía una epístola y con todo él decía, estoy contento. Pablo decía, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para ser saciado como para tener hambre, para tener abundancia como para padecer necesidad. ¿Cómo necesitamos un corazón totalmente confiado en la suficiencia de Cristo para poder vivir esta experiencia y decir, ahora comprendo lo que significa, todo lo puedo en Cristo que me fortalece? En otras palabras, no significa yo quiero hacer todo lo que venga a mi mente y todo lo podré por causa de Cristo. No. Significa que en toda circunstancia, todo lo puedo vivir, todo lo puedo asimilar, en todo me puedo alegrar por Cristo y en Cristo que me fortalece. Nuestro Señor y su gozo son nuestra fortaleza. El gozo del Señor es nuestra fortaleza para vivir en medio de todo tipo de adversidad. ¿Qué testimonio al mundo? ¿Qué obra de edificación en el corazón de la iglesia? Cuando Cristo sea el todo en todos. La plenitud de Cristo, el camino a la plenitud de Cristo está aquí. Entonces, para cerrar, quiero dejar con ustedes dos experiencias maravillosas de siervos del pasado. La primera de ellas es de la nuera de nuestro hermano Hudson Taylor, un misionero al interior de la China. Entonces ella dice así, estaba viviendo una experiencia de persecución en el tiempo de la revolución Boxer. La señora Howard Taylor dice así, los momentos más dulces de mi vida, cuando entré verdaderamente en la comunión de los sufrimientos de mi Señor, fue durante la revolución Boxer en la China, en que millares perdieron la vida por Cristo. En una revuelta terrible, fui maltratada, apedreada y abandonada juntamente con mi marido y otras personas, más muertos que vivos. En aquel momento, vinieron a nuestra mente como un relámpago las ideas de que habíamos visto el rostro de Jesús mientras éramos heridos y que habíamos podido sufrir dolor, vergüenza y casi la muerte por Él. Fuimos envueltos de tal éxtasis que durante 4 días apenas conseguíamos distinguir si estábamos en la tierra o en el cielo. Es decir, las experiencias más profundas de aflicción por causa del Señor se tornaron el cielo en la tierra. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y el otro relato, nuestro hermano Watchman Nee, en el siglo XX, un famoso predicador chino a comienzos de ese siglo. Fue capturado con esa intención por causa del régimen comunista recién instalado en la década de los 50. Entonces fue lanzado a la cárcel y todo el testimonio y toda la obra que Dios le había confiado parecía quedar reducida a nada. Y sin embargo Dios seguía trabajando en el carácter y en su testimonio en la vida de este hermano. Pasaron 20 años en la cárcel, totalmente ya desnutrido, dicen sus biógrafos, y se pudo encontrar una carta de las últimas que había escrito a uno de sus familiares antes de fallecer, y conservaba una nota maravillosa que decía así, todavía mantengo mi alegría. Es una nota desde la prisión, poco antes de ser hallado muerto.
He aprendido a contentarme, cualquiera sea mi situación. Es decir, él estaba de manos atadas. Nada seguía como antes. 20 años en la cárcel. Nunca pudo volver a ver el rostro de su esposa. No tuvo contacto directo con familiares. Y aún decía así: todavía mantengo mi alegría. El Señor bendiga esta palabra en nuestro corazón. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida por todos. Por nada estéis afanosos. En todo lo bueno, en todo lo que hay virtud, en esto pensad. Y finalmente, he aprendido a contentarme, cualquiera sea mi situación. El Señor guarda esta palabra.